Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, mi nombre es Carlos Zapata y bienvenido a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar de las sociedades de capital. Esta es la continuación de un video que había empezado la ocasión anterior, en donde te hablaba de los tipos de sociedades. Empezamos con los tipos de sociedades de personas y ahorita vamos a hablar de las sociedades de capital. Si no has visto ese video, te lo dejo por aquí para que vayas relacionando y vayas entendiendo un poquito más ampliamente el concepto de sociedades aquí en Colombia, obviamente. Y antes de empezar con este, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, dejes un like si te gusta el video y en los comentarios dejes las preguntas que tengas al finalizar este mismo. Ahorita sí, vamos a comenzar con el video. Si no has visto el video anterior, te doy una breve introducción. Si no has visto el video anterior, te doy una breve explicación de qué son las sociedades. Básicamente es un grupo de personas que se juntan para poner capital para montar una empresa y que ésta empiece a trabajar y a generarle rendimientos a cada uno de ellos. Se puede aportar tanto como capital, como materias primas, como bienes, inmuebles o muebles, como también talento humano. O sea, yo decir voy a trabajar en la sociedad y eso es lo que voy a hacer yo. Ya partiendo de esto, aquí en Colombia, esas sociedades están bajo la definición de personas jurídicas, que es un nombre que abarca a varios accionistas. ¿Sí? Esos accionistas están trabajando bajo ese nombre o razón social, que se le llama aquí en Colombia. Ya sabiendo esto, ahorita sí vamos a hablar de las sociedades de capital. Estas básicamente lo que buscan es reunir capital para que se puedan llevar a cabo las operaciones de la empresa con el menor riesgo posible para cada uno de los accionistas, porque no es lo mismo tú tener 10 millones y ponerlos todos en un negocio a solamente de esos 10 millones agarrar por ejemplo 2 y ponerlo en un negocio en compañía con otras personas, que va a ser menos riesgoso porque solamente vas a arriesgar un pedazo de tu capital y no arriesgarlo todo. Además de eso, en este tipo de sociedades se prioriza el capital, lo que aporte el socio. Entonces, dependiendo de este aporte que el socio haga, también depende el poder de decisión y de responsabilidad que tenga esta persona dentro de esa empresa o esa sociedad. Ya sabiendo esto y teniendo esto claro, ahorita sí vamos a ver cuáles son los tipos de sociedades de capital que hay aquí en Colombia. La primera de ellas es la sociedad anónima. Esta es la sociedad más importante y la más común que se ve aquí en Colombia. Esta está determinada más que todo para las grandes empresas, las que cotizan en bolsa o las que son multinacionales, etc. Estas sociedades pueden tener un mínimo de 5 accionistas, aunque la gran mayoría de veces nunca llegan a ese mínimo o solamente cuando están empezando, porque estas empresas más que todo tienen una cantidad muy alta de accionistas porque son unas empresas demasiado grandes y muchas veces estas empresas S.A. cotizan en bolsa. La participación de cada persona dentro de esa empresa está definida por acciones. Entonces, dependiendo de la cantidad de acciones que tenga el socio, también depende de la responsabilidad que tiene sobre la empresa y también depende la capacidad de toma de decisión que tenga dentro de esa empresa. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el 50% de acciones de la empresa, vas a ser la persona que más responsabilidad va a tener, que más va a poder influir en las decisiones y en el rumbo de la empresa, pero también vas a ser la persona que más rendimientos va a recibir porque obviamente tienes la mitad de la empresa. La razón social de estas compañías se define con el nombre que hayan estipulado en el momento de inscribirla y las siglas SA, que significan Sociedad Anónima. Luego tenemos la sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad funciona muy parecida a una que te explicaba en el video anterior, para que vayas a verlo, para que sepas cuáles son las relaciones, en que hay varios accionistas comanditarios que son los que aportan capital y hay unos accionistas colectivos que son los accionistas que van a tener toda la responsabilidad de la empresa y van a dirigir esa empresa. Los otros solamente se preocupan y se limitan a aportar capital o a aportar talento humano. Esos accionistas comanditarios solamente van a tener la responsabilidad sobre la empresa dependiendo de lo que aporten, del monto que aporten. En cambio, los otros sí van a tener el 100% de la responsabilidad sobre esa empresa. Este tipo de sociedades debe tener mínimo 5 socios comanditarios y un gestor.
para poder que empiecen a funcionar. La razón social de estas sociedades se estipula con el nombre completo de uno de los socios colectivos o el apellido, ya sea el primero o el segundo es que escojan, y las siglas ICIA más las siglas SCA, que significa Sociedad Comandita por Acciones. Aquí te voy a dejar un ejemplo de ese nombre para que lo entiendas mejor. Luego tenemos la sociedad simplificada por acciones. Estas sociedades pueden tener mínimo un accionista y hay para allá los que necesiten. Además de esto, estas acciones, al contrario de la sociedad anónima, no pueden cotizar en bolsa esas acciones que tienen allí para los accionistas, ni en ninguna otra entidad similar a las bolsas de valores. Y el nombre de estas sociedades se define por el nombre que le hayan querido poner los accionistas en el momento de crearlas y las siglas SAS, que significan Sociedad por Acciones Simplificada. Y la última sociedad de capital son las sociedades de economía mixta. Estas sociedades son unas que se crean con el fin de juntar recursos de empresas privadas con recursos del Estado. Por ejemplo, que haya un problema de recolección de residuos orgánicos en el país. Entonces, haya una empresa con la visión de resolver este problema y quiera crear una empresa para mitigar este problema en sí. Entonces llega el Estado y dice, yo también quiero participar de eso, pues juntémonos, creemos una sociedad de economía mixta y yo pongo capital y tú también pones capital. Entonces está trabajando el sector privado con el sector público en una misma empresa y de allí nacen estas empresas de economía mixta. No siendo más, esto es todo por el video del día de hoy. Espero me haya hecho entender, espero los conceptos te hayan quedado claros. Si no fue así, por favor déjame en los comentarios cualquier duda que te haya quedado. Te invito otra vez a que dejes un like para que este video sin profesiones le llegue a más personas y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún otro video. No siendo más, no te quito más tiempo, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, vaquero.